Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto no bélico que se dio en el año 1945. Formaban parte de esta Guerra Fría, denominada así por George Orwell como una guerra que no se enfrentaron los bandos que la constituyeron, entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Rusia. Estos dos bandos se enfrentaron política, económica, propagandística y, por sobre todas las cosas, ideológicamente. Esta guerra se dio producto de la Segunda Guerra Mundial como una demostración de poder, de economía y de manipulación propagandística de dos ideologías muy fuertes, tanto en Occidente como en el Este. Estos dos bloques, Occidente y Este, representaban a dos ideologías. Occidente, capitalismo estadounidense; Este, comunismo socialista de Rusia, y ambas peleaban por esas cuatro premisas: la ideología, la economía, la propaganda y básicamente por la política. Estas dos entes reguladores del pensamiento lo que generaron fue un clima en donde ellos no iban a enfrentarse, sino que iban a hacer otros a enfrentarse en su nombre. Ejemplo, lo que hizo el bloque occidente capitalista fue financiar revoluciones y desestabilizaciones en América Latina. Lo que hizo el bloque del este comunista fue financiar gobiernos socialistas y golpes de Estado. Por lo tanto, esto no fue un enfrentamiento bélico como tal, sino que fue un enfrentamiento con guerras subsidiarias, pero más ideológicas que otra cosa. A nivel macro, a nivel esas dos potencias. Ahora, a nivel más micro, en donde no hayan potencias, sí que habían guerras bélicas como tal. Por eso se las denomina guerras subsidiarias a las revoluciones, los golpes de Estado, los gobiernos socialistas y las desestabilizaciones en América Latina. Una vez sabido esto, una vez sabemos por qué se denota Guerra Fría y quién fue, pasamos a la otra parte y la otra que es la moneda. 1947, conferencia de Yatal, se reúne Stalin representando a la URSS, Churchill representando a Gran Bretaña y Roosevelt representando a Estados Unidos para dar lugar a esta conferencia que nos va a decir qué es lo que posiblemente podamos hacer en otra conferencia con los nazis y con Alemania, y específicamente con Hitler, que todavía seguía vivo. Para el año 1948 Hitler muere, por lo tanto se crea la conferencia de Potsdam y se le imponen ciertas premisas o ciertas cosas que no pueden hacer o que tienen que devolver este pueblo alemán. Primero, la persecución a los nazis; segundo, la devolución de tierras robadas; tercero, la desmilitarización, es decir, que por un cierto periodo de tiempo no pueden tener fuerzas militares; y el desarme, es decir, agarrar todos los productos armamentísticos y sacárselos y distribuirlos entre otros países, pero que no tengan nada que ver con la Alemania, que Alemania tenga que reconstruir todo de nuevo, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo estas premisas de forma ordenada y que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con el Tratado de Versalles, que al final lo vieron vulnerado y básicamente lo rompieron los alemanes. Año 1948, ese mismo año, luego de la conferencia de Potsdam, se dio lugar al Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan llevado a cabo por el comandante estadounidense George Marshall para implantar el capitalismo de forma indirecta mediante el imperialismo económico en Rusia. Es decir, en Europa del Este. Europa del Este era Rusia prácticamente. Era el lugar donde cualquier comunista iba, donde vos decías: hola, ¿qué ideología sos? Comunista, comunista. Es decir, era el epicentro del comunismo. Era el cosmos, pero hecho comunismo. El mundo de los comunistas era ahí, en Europa del Este, porque ahí estaba la URSS. Por eso hablamos del bloque del Este comunista URSS, porque justamente se ubicaba ahí. Y Marshall dijo: bueno, todas estas tierras destruidas por el nazismo las vamos a reconstruir. Ya que vemos que el comunismo no tiene capacidad económica, nosotros vamos a darle al comunismo lo que no le da su propia ideología, para que ellos se pasen a nuestra ideología, para que vean el poder que tenemos y la igualdad que podemos llegar a darles entre todos, y los beneficios que pueden llegar a lograr. Por lo tanto, Marshall dijo: vamos a darles primero ayudas económicas de 1948 a 1952. Vamos a eliminar las barreras que había impuesto Alemania al comercio. Vamos a, consecuentemente, modernizarla a esa parte de Europa del Este. Vamos a reconstruir los edificios y las ciudades rotas y vamos a crear la OTAN. La OTAN como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no era una organización por parte del Tratado del Atlántico Norte. No, no, no. Era una organización de alianza colectiva. Todas las entidades, miembros, países, personas que formen parte de la OTAN
son aliados en defensa colectiva a Estados Unidos y a cualquier país de la alianza. Si alguien ataca a Estados Unidos, todos los países aliados tienen que ir a ayudarlo, todos los que forman parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, viceversa, Estados Unidos con cualquier otro país. ¿Qué quiso Marshall? ¿Qué logró? Que en 4 años tenga a prácticamente el mundo comunista por su parte hasta el día de hoy con un imperialismo económico denominado por la URSS, que en contrapartida a esto en el año 1955 crea el Pacto de Varsovia, que fue básicamente una alianza comunista contra una alianza capitalista que puede ser la OTAN. Lo podemos ver así, alianza capitalista, alianza comunista. En el año ya 1955 se empieza a gestar este problema de que no tenemos muchas variables más para, por ejemplo, ganar territorialidad en términos de poder, ganar territorialidad en términos de economía, ganar territorialidad en términos económicos, porque se había como paralizado todo esto. Y consecuentemente, a medida que iba pasando el tiempo, Alemania decidió dividirse en la República Federal Democrática, perdón, en la República Federal Alemana y en la República Democrática Alemana, ambas con distintas capitales, y esta división en Alemania había generado también una división ideológica, una división que iba a darse por un lado más capitalista en el demócrata y un lado más comunista en el federalista. Por lo tanto, o viceversa también. ¿Por qué? Porque el problema era que personas se pasaban de un bando a otro de forma constante, sin parar. Pum, 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 pum. ¿Qué solución lograron? Poner en la capital de Berlín un muro. En 1961 se crea el muro de Berlín debido a los intercambios ideológicos constantes de las personas en función de la conveniencia de ambos. Esto genera que más adelante, en el año 1989, caiga como medio de disgregación total, solución total a la Guerra Fría. Continuamos en la historia. En 1967 Fidel Castro toma Cuba y es derrocado su régimen dictatorial que venía hace años. Por lo tanto, Fidel Castro ahí cae. En el año 1970 Vietnam del Sur acude a la ayuda de Estados Unidos, una Vietnam del Sur capitalista, a derrocar al gobierno comunista de Vietnam del Norte. Se mete en la guerra de Vietnam Estados Unidos, que termina dándose cuenta que en Vietnam del Sur 1974 también habían comunistas, por lo tanto se siente no solo traicionado, sino que pérdidas económicas, pérdidas bélicas se ven ahí también, contra su aliado. En el año 1989 pegamos un salto escaladísimo de alrededor de unos 15 años, se da lugar a la caída del muro de Berlín, por lo tanto le damos fin a la Guerra Fría del año 1991, ya no, pero en realidad se había dado en el año 1989 ya este fin de guerra. Esto fue un resumen rapidísimo de la Segunda Guerra Mundial, post y continuación con su Guerra Fría, en la cual podemos analizar hasta el día de hoy acontecimientos que siguen sucediendo. Donald Trump con su resistencia ante dejar su poder ir, su pensamiento imperialista total, su secuestro a Maduro y no sabemos muy bien, pero la posterior muerte de Maduro, podemos decir, ya que nunca más habló del tema, no sabemos dónde está Maduro, no sabemos absolutamente nada. Los medios de comunicación no hablaron absolutamente nada más de Maduro. Por lo tanto, no sabemos absolutamente nada de Maduro. ¿Qué pasó con Maduro? ¿Por qué dejarla? ¿Por qué el gobierno estadounidense constantemente agarra figuras de poder, o cuando se sienta aludido con alguna figura de poder que no le conviene, la invita a una cena en la casa presidencial y automáticamente desaparece? Bueno, este tipo de corrupciones a nivel mundial y la manipulación mediática de la Guerra Fría continúa hasta el día de hoy. Por lo tanto, la Guerra Fría es un conflicto latente, es un conflicto sobre el capitalismo encima del comunismo, la cual la está ganando el capitalismo. No sé por qué, no me voy a poner a hablar ideológicamente de ningún partido, ni mejor ni peor, pero tengan en cuenta que Estados Unidos está cometiendo atrocidades, las cuales no se están viendo, las cuales no se están comunicando, y las cuales a largo plazo tienen un efecto totalmente mortífero, ya que cada intervención de Estados Unidos tiene una relación con la muerte. Por lo tanto, ahí tenemos que tener un ojo muy, muy, muy afilado en términos de análisis para poder entender cuál es la hegemonía que Estados Unidos está proponiendo para los siguientes años, y Agenda 2030, que muchos de los pines que usan las personas de Agenda 2030
van a querer sacárselos y arrancárselos de la piel cuando vean la corroída manipulación que hay dentro de ese convento, de ese gremio totalmente destructor. Espero que el video les haya servido de algo. Lo siento si me ven mirar hacia arriba, pero es que acá tengo básicamente la estructura del video y quería no olvidarme de nada. No me olvidé de nada de detalles, veremos en siguientes videos. Les comparto la estructura en la descripción y también algunos materiales de lectura si es de su interés este tipo de eventos y conflictos. Por favor, entiendan de que la historia es necesaria estudiar, cualquier materia es necesaria estudiar para entender el mundo en el que vivimos y que no nos manipulen tan fácil. Es necesario que hagan esto, por favor, se los pido. Lean, estudien, infórmense y no le crean a las manipulaciones mediáticas, que son todas son manipulaciones mediáticas. Comiencen a leer libros y no a ver televisión. Comiencen a identificar que sí, que no de la televisión, pero comiencen a ver el mundo de una forma mucho más macro y mucho menos micro. No todos quieren nuestro beneficio y hay que cuidarse el culo de uno mismo y que nadie más te lo cuide.